soy Juan Pablo Raba y junto a Celia, la plataforma más importante en Latinoamérica para el cuidado de la salud mental, y mi amigo y productor Daniel Posada, hemos creado un espacio, un lugar en el que podremos tener conversaciones profundas, honestas, sinceras, sin tapujos, sin tabúes, sobre un tema fundamental, la salud mental. Este espacio se llama Los hombres sí lloran, en donde nuestra vulnerabilidad se convertirá en nuestra mayor fortaleza. 8:18, planzazo, saludar hasta ahora a Juan Pablo Raba. Buenos días, Juan Pablo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por tenerme. No, muy bien, la verdad muy contentos de tenerlo y de hablar de la salud mental de los hombres, de la que poco se habla, ¿sabe? ¿Cuál fue esa necesidad de hablar de eso en un podcast? Pues a ver, cuando empieza con una necesidad muy personal, ¿no? Y la necesidad simplemente es tratar de entender mi propia crisis de la mediana edad. ¿Aló? Sí. Perdón. Entonces, cuando empiezo a navegar, digamos esta crisis, cuando empiezo a entender o a tratar de entender lo que me estaba pasando, empiezo también como a socializarlo, no solamente pues con mi terapeuta, sino con mi esposa, con mis amigos. Y empiezo después de mi círculo cercano también a abrirme un poco, a hablar con personas con las que tal vez no tenía tanto contacto, hombres, y me empezó a sorprender que el 100% de los hombres con los que hablé en ese momento estaban pasando por lo mismo, lo estaban transitando o lo estaban empezando a transitar, y yo dije, pues aquí hay claramente una conversación que no estamos teniendo y que es importante. Y cuando empiezo después como a averiguar un poquito sobre las cifras, realmente me preocupa, porque resulta que 8 de cada 10 suicidios son masculinos. El 75% de las personas que buscan terapia son mujeres. Entonces, pues dije, aquí hay una conversación pendiente. Aquí definitivamente no le estamos prestando suficiente atención a la salud mental masculina. Y ahí empezamos a través como de mi propio proceso, de mi terapia, de mis conversaciones con mi esposa, con mi amigo Dani Posada, que me ayudó a darle forma a todo esto, pues terminamos como entendiendo que tal vez la mejor forma de tener esas conversaciones en este momento, en algo que está que es tan utilizado y tan normal como el podcast, pues seguramente era una plataforma ideal para hacerlo. Juan Pablo, ¿cómo tal vez escoge las temáticas? Porque supongo que, bueno, dentro de la salud mental hay una cantidad de temas y una cantidad de variantes. ¿Cómo escoge los temas? Vamos a hablar de suicidio, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo otro. ¿Cómo las escoge? ¿Con la plataforma? No, nosotros, o sea, todos los invitados son invitaciones personales mías. Empecé hablando con gente que conocía o que de alguna forma teníamos algún tipo de relación a través de conocidos. Por ejemplo, depende del invitado. Por ejemplo, con Juan Carrincón, pues hablé específicamente sobre la depresión, porque él escribió un libro que se llama La depresión no existe. Tachado el no, por supuesto. Con Alejandro Marín hablamos sobre la salud mental en la música. Pero realmente las conversaciones son muy fluidas, y como yo no soy periodista ni pretendo serlo, yo no hago una entrevista periodística. Yo lo único que tengo es una conversación con un ser humano, y realmente yo dejo que me compartan lo que quieran. O sea, son muy pocas las preguntas que tengo con los invitados, y creo que parte de la magia del espacio es que no hay una agenda real. O sea, con mi terapeuta, con María Antonieta Solórzano, claramente pues sí hablamos del patriarcado, queríamos hablar de los orígenes del patriarcado, pero con la mayoría de invitados lo único que tenemos es una conversación tal cual para hablar sobre salud mental, porque son personas que o han atravesado por algún tipo de crisis o la están atravesando, o les interesa el tema. Sí, Juan Pablo, usted dice que es algo pues muy de hombres, pero créame que como mujer me he sentido identificada, y en uno de esos capítulos, de esas charlas que usted dice que se dan, usted habla de su crianza, ya que estamos hablando de las temáticas, y usted habla de su relación con su papá. Usted se crió muy independiente, desde los 10 años usted empezó a trabajar y su papá le decía, bueno, le quedan 8, le quedan 7 porque usted se va de la casa y nada se lleva ni nada le dejo. ¿Cómo una persona que se crió tan independiente ahora puede tener una familia tan linda? Y se lo pregunto porque yo a veces pienso eso, a mí me criaron así como usted, hágale mija, nada y como pueda, pero ahora yo no sé si tan independiente sea capaz de tener una familia tan linda como usted.
Bueno, espérate, yo empecé a trabajar a los 16 años, pero igual seguía viviendo con mi papá, no a los 10. Lo que pasa es que a los 10 me avisó que a los 18 ya me tenía que ir de la casa. Pues yo sabes que creo que nuestras mayores fortalezas terminan eventualmente también siendo nuestras mayores debilidades. Y esa fortaleza y esa independencia y esa berraquera y esa ir adelante también en mí se reflejó en la necesidad de buscar una tribu, de buscar afecto, de buscar compañía, ¿sabes? De la necesidad de pertenecer. Para mí la familia siempre fue importante, yo siempre quise tener hijos. Entonces, en mí particularmente nunca fue una duda. O sea, si algo tenía claro en la vida es que quería ser papá. Pero es que yo nunca se lo reproché a mi papá. Si me explico, yo nunca sentí que mi papá me estaba haciendo un daño. Que crecí con miedos y con necesidades, sí, pero tampoco es que yo dije, bueno, como mi papá me crió de esta manera, entonces lo mejor es no tener familia. O sea, creo que en cada persona y en cada experiencia de vida, pues los resultados son diferentes. Juan Pablo, sobre el tema del llanto y ahí conectado también con la sensibilidad, a partir de las experiencias, de las charlas que ha venido teniendo, ¿qué le diría usted a los hombres que lo están escuchando en este momento? A esos hombres que en la casa les dijeron, los hombres no lloran, ¿no? Boys don't cry. Levántese, mijito, que eso es para niñas, ¿no? Llorar es para las mujeres, y que se nos cerró desde muy pequeñitos esa posibilidad de expresar nuestras emociones, porque teníamos que ser de hierro, porque teníamos que ser fuertes. ¿Cuál es sobre todo la exploración que ha hecho usted en ese sentido? ¿Cómo arranca uno para empezar a sentir y sobre todo a expresar esas emociones que se nos han impedido desde tan chiquitos? Creo que tenemos que empezar realmente a romper ese paradigma. Es tal vez uno de los objetivos en este podcast es decirle a los hombres, en principio, aunque termina la salud mental siendo una necesidad de todos, pero es decirle a los hombres, mire, yo que estoy acá y mis invitados, a los que seguramente usted conoce y a quien considera que tiene una vida ideal, perfecta, aquí nos estamos poniendo nosotros en primera persona. Les estamos mostrando vulnerables, nos estamos mostrando como somos, con nuestros miedos, con nuestros temores, con nuestras victorias, alegrías, y le estamos diciendo que está bien estar mal, les estamos diciendo que puede levantar la mano, le estamos diciendo que si necesita hablar con alguien, por favor busque a esa persona para hablar, les estamos diciendo que la terapia no tiene nada de malo, que la terapia no es para locos. Les estamos diciendo que no están solos, que no tienen que tragarse todo ese dolor y que llorar no es malo y que llorar no es de niñas y que llorar no lo hace menos hombre y que todas estas nuevas masculinidades de las que hablamos no tienen para nada que ir en contraposición con lo que significa ser un hombre. Lo que estamos es dándole un valor diferente a esa palabra y llorar es muy sanador. Dicen por ahí que el agua con sal lo cura todo, el mar, el sudor y las lágrimas. Juan Pablo, acerca de las crisis de edad, yo quiero preguntarle si de pronto ha considerado la idea de entrevistar a una persona joven. Lo digo porque como hombres, pues así como usted entrevista a personas que pasan por crisis de mediana edad, también los hombres pasamos por las crisis de los 20, donde pues no sabemos a dónde queremos ir, no tenemos idea de cuál será nuestro futuro o digamos que no sabemos a dónde direccionar nuestros 30. ¿De pronto ha pensado o ha considerado la entrevista a alguien de esa edad? Absolutamente, y de hecho ya vienen por ahí algunas de las siguientes entrevistas son con personas más jóvenes, justamente porque me escriben muchos mensajes y algunos de los mensajes eran de personas de 20, 25 años diciéndome que se sentían identificados también con los contenidos del podcast, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención y claro, yo sé que yo pasé por algunas crisis cuando tenía en la adolescencia o en mis 20, ¿sabes? Simplemente me sentí que tal vez desde esa posición en mis 40 podía hablar con más propiedad sobre algo específico como la crisis de la mediana edad. Y el programa un poquito empezó con ese objetivo, pero como te digo, el hecho de que sean los hombres y lloran no quiere decir que las mujeres no lo oigan, de hecho lo oyen mucho y les ha ayudado también a entender a sus propias parejas, a sus padres, a sus hermanos. O sea, el ejercicio es de empatía finalmente.
El ejercicio simplemente es como decir, pongamos la conversación sobre la mesa. Aquí no estamos hablando ni con la verdad, ni desde una orilla de sabiduría, sino todo lo contrario. Es como, mire, aquí con mis errores, con mis experiencias, con los suyos, de alguna forma creemos como una especie de mesa redonda muy grande en donde sea normal hablar sobre la salud mental a los 10, a los 15, a los 20, a los 40, a los 60, a los 80, y no importa si eres hombre o mujer, claramente. Me llamó mucho la atención el tema de la andropausia, porque entre otras cosas no tengo información, y usted sí la toca. ¿Qué es la andropausia para la gente que no sabe cómo se manifiesta en los hombres, que es como lo equivalente a la menopausia, ¿no? Pero en los hombres. La andropausia es, digamos que, así en términos generales, vendría siendo, hablo sin ser un experto, por supuesto, pero en mis investigaciones y de acuerdo a las conversaciones que he tenido con mi propio urólogo, la andropausia es un fenómeno hormonal, y es que a partir de los 40 años la testosterona empieza a reducirse. Si los niveles llegan, digamos, a niveles muy bajos, habría que considerar terapias hormonales para poder volver a subir esos niveles. Dentro de los síntomas de esta andropausia pueden estar la irascibilidad. ¿Cómo es que se dice? Ayúdenme. Sí, irascibilidad. Sí, exactamente. Exactamente. Falta de sueño, sudoraciones. Esto cuando las mujeres hablan como de los calorones y todo eso, los fogonazos. Bueno, en los hombres, a mí, por ejemplo, lo que me empezó a pasar, empecé a sudar mucho de noche. Hay posibles síntomas de depresión, mal genio, tristeza, tendencias suicidas. Entonces, creo que la idea finalmente es como, si usted está llegando a esta edad y empieza a sentir como alguna de estos síntomas, vale la pena también preguntarse si puede ser un tema hormonal, y eso lo pongo sobre la mesa. Entonces, creo que también, al igual que se habla poco de la salud mental masculina, se habla muy poco de la andropausia, porque se considera que no es de machos, ¿no? Que entonces si te baja la testosterona no tienes deseo sexual, tu performance no es el mismo, y entonces la gente tiene pena de hablar de eso. Y lo único que yo propongo es, ¿por qué pena? Si envejecer es la cosa más normal, o crecer o hacernos mayores es la cosa más normal del mundo, ¿por qué no estamos hablando de esto? Sí, claro. Usted toca dentro del episodio, dentro de varios episodios de su vida, que también lo toca en este podcast, habla de el consumo de droga o de algo que pasó en su vida. Okay. Sí, abiertamente también hablamos. Varios de mis invitados han hablado sobre consumo de drogas, sobre problemas con drogas. De hecho, el último episodio con Efraín Martínez, que es un psicólogo sumamente querido y respetado, él habla de un problema muy específico que tuvo con una adicción. Y yo también, pues porque hablamos en primera persona, también hablo de, en algún momento de la vida, los problemas que yo tuve con las drogas y cómo yo salí de eso. Entonces, vuelvo e insisto, estamos acostumbrados a decir, ay, no podemos hablar de esto. No, mijito, no se le ocurra decir nada de esto, porque entonces, ¿qué va a decir la gente o qué va a pensar? ¿Cómo podemos superar estos de alguna forma inconvenientes sociales si no lo hacemos en sociedad, si no somos capaces de compartir las herramientas que utilizamos nosotros en determinado momento para pasar por un problema? Claro. Pues muy interesante, muy interesante, porque aparte de tocar estos temas, lo que más me llama la atención es que se ofrecen esos consejos prácticos en los que se profundiza esa importancia de buscar ayuda. Y también me llama mucho la atención porque fíjese que tengo hombres en mi vida que no les gusta buscar ayuda, o tal vez por miedo también. Y es importante que se haga, ¿no? Porque muchas veces no podemos solos. Yo creo que la mayoría del tiempo no podemos solos. Y hay que buscar una ayudita. Imagínate si generacionalmente, ¿me entiendes? A tu papá,
su papá y a la vez el papá del papá le dijo que los hombres no lloran, usted tiene que poder con todo solo, usted no puede mostrarse vulnerable porque si no lo van a fastidiar, usted no puede llorar, eso la terapia es para locos, mijito, usted mejor dicho, y no solo eso, tiene que ser exitoso, usted tiene que ser rico, usted tiene que ser bonito, usted tiene que tener una esposa bonita, tiene que tener un carro último modelo. Toda esta cantidad de cargas que hemos tenido, además nos han dicho que las tenemos que soportar sin decir nada. Total. Y lo que tenemos también que empezar a buscar es de dónde viene esa incapacidad de hablar. No es solamente porque tu papá te dijo, es que a tu papá, seguramente su papá también se lo dijo, y así tenemos que empezar a echar para atrás. O sea, el camino, digamos, cuando abres el camino realmente, abres las puertas, como a ese autoconocimiento, es dispendioso, porque hay dolor, porque hay angustia, ¿me entiendes? Pero realmente es la única forma de que un día no explotemos como una olla express, ¿sabes? Y es que podamos empezar a soltar lo que sentimos realmente. Y como digo, está bien sentir angustia, está bien sentir miedo. A mí los mensajes que más me impresionan, aunque llegan de todo tipo, o sea, hay gente que dice, no, yo la semana pasada no quería vivir y vi un programa y realmente como que me identifiqué. Los mensajes que más me impresionan es cuando me escriben hombres a decirme, wow, yo pensé que era el único. Yo pensé que esto solo me pasaba a mí. Y yo digo, ¿en serio? En una población de millones y millones de personas, ¿puedes realmente creer que la angustia hacia el futuro solamente te pasa a ti? ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué poco estamos hablando? Sí, totalmente de acuerdo. Pues muy interesante. Le dieron en el punto, Juan Pablo, felicitaciones. Un gran saludo, por favor, a Dani también, que es un amigo en común. Y gracias por haber estado acá. Un abrazote. Gracias a ustedes. Éxitos. Este podcast se llama Los hombres si lloran y lo pueden encontrar en Spotify.